va a quedar ahí nomás. Espero que eso sea. Mucha atención, amigos, nada de esto habría pasado. porque quiero hablarle de un documental con el que me encontré y que me pareció que es así, pero ya lo más increíblemente lúcido respecto a la teoría de que Stanley Kubrick, sí, estoy hablando del cineasta, autor de La Naranja Mecánica, 2001 Odisea del Espacio, Full Metal Jacket, cerrado, Full Metal Jacket, que él siempre se decía que él fue el que filmó el montaje de la llegada del hombre a la luna. Como Argo. Ojo, mal que mal, un año antes, él dirigió 2001 Odisea del Espacio, que dicen que fue un ensayo. Aún más, este documental afirma que Stanley Kubrick puso en El Resplandor, también su película, pistas donde él reconoce que él grabó la llegada del hombre a la luna en un estudio en Inglaterra. Todo eso a la vuelta de comerciales con el montaje de la llegada del hombre a la luna y Stanley Kubrick. Pero no solo eso, porque además hoy por hoy es tema nacional el problema de estos evangelistas, ¿cierto? Estos pastores evangélicos que se salen de madre y comienzan a crear algo que se podría decir una secta propia y personal para su propio y único beneficio. Es por eso que hoy día vamos a tocar, puesto que el caso de Sid no es el único a lo largo del mundo. Los ciertos evangélicos que han abandonado el camino de su iglesia original se han convertido en verdaderas sectas de manipulación y abuso. Todos los detalles también a la vuelta comerciales. Imperdible ambos temas, ¿eh? Fíjense que no hace mucho me encontré con un documental que se llama Habitación 237. ¿Cuál fue mi sorpresa de ver que yo pensaba que era un documental sobre la vida o parte de la obra de Stanley Kubrick? Tremendo cineasta, ¿cierto? ¿Por qué el título ese? Como decíamos, ya voy a llegar a eso, que tiene que ver con la autoría de La Naranja Mecánica, 2001 Odisea del Espacio, ¿cierto? Full Metal Jacket. Y de repente... Un documental de cine. Un documental de cine. De ficción. Y de pronto no es tan así. Siempre se ha dicho, dentro de los mitos, digamos, o puede que sea verdad, de que el hombre, al no haber llegado a la luna, que fue lo que vimos entonces televisado, dicen varios que es un montaje que el propio Stanley Kubrick llevó a cabo en unos estudios en Londres. Y ese documental habla de que Stanley Kubrick, el cineasta mismo, habría puesto pistas respecto a aquello en una cinta llamada, también dirigida por él, El Resplandor, y que todos conocen. ¿Y eso era como para que la gente descubriera esto? Exactamente. ¿O para... Es una especie de complejo de culpa, de saber, digamos, que tenía en algún momento la necesidad de decirle a todos: eso es falso, yo participé, yo lo hice. Arrepentido no, no lo sé, pero que la gente sepa la verdad. Exacto, lo que ustedes vieron, esa imagen que estamos viendo, fueron realizadas por uno de los más importantes cineastas de todos los tiempos y no fue, en realidad, hombres pisando nuestro satélite lateral. Bueno, la relación entre el Apolo 11 y la película El Resplandor es de lo que trata este documental llamado Habitación 237, que es ahí, porque ya le voy a decir por qué, y así es como introduce este tema el cineasta dueño de esta pieza audiovisual. ¿Pero por qué se prestó para esto? Una fortuna de... My interpretation of Shining is that there's many levels to this film. This is like three-dimensional chess, and he's trying to tell us several stories that appear to be separate, but actually are not. And he's doing this both through the overt script that he wrote. He's telling it through tricks of the trade, the subliminal imagery, and these constant retakes giving him odd angles and things. And he's also telling you through the changes that he made to the Stephen King novel. So if you watch those three things, you begin to understand this deeper story. And this deeper story has its birth, I guess, in the idea that Stanley Kubrick was involved with faking the Apollo moon landing. Como decíamos, lo que este documental intenta probar, usted, digamos, lo que tiene que decidir todo esto al final, es que Stanley Kubrick, como siempre se ha dicho, fue el autor, supuestamente, del montaje de la filmación del falso lunizaje del hombre, ¿cierto? Pues bien,
Él, en la película El Resplandor, como decía ahí, intentó crear distintos niveles de lectura en la película, cargados, como vieron, de simbología, para que uno pudiera, después de que unir todos los eslabones, decir claramente todo calza, porque parece que hay un mensaje oculto en esa película, que no, claro, que ustedes se acordarán, que es de este hombre escritor que decide cuidar un hotel en mitad de la nieve. Que enloquece. Y que enloquece y que intenta matar a su esposa y a su hijo. Esa es la tesis, ¿cierto?, que plantean estos documentalistas, porque no hay esa tesis, no se ha escuchado en otra parte, o se ha escuchado que... La tesis de que Stanley Kubrick sí filmó. No, sí, eso sí. Pero que la tesis de que él puso pista es la tesis un de estos descubrimiento documentalistas. personal. Ah, perfecto. Y la verdad es que, fíjate que las señales muchas veces están ahí, ya vamos a llegar al número 237. Salfa, en la realidad, cuando se hace esta transmisión, esta supuesta transmisión del hombre pisando la luna, Kubrick tuvo algo que ver ahí. Él fue parte de esto. Estoy hablando de la vida, de lo que se supone que fue la realidad cuando se hace esta transmisión. Supuestamente. Él pasó la imagen, hizo el montaje. La imagen. No, sí. Pero cuando se hace la transmisión, se supone en vivo y todo el cuento. Él no tenía ninguna. Él ya había hecho su pega. Él ya hizo la pega. A él se le pagó por filmar. Tu pregunta es si estaba como en el switch. Claro, eso pregunto yo. Si él estaba ahí como. Él fue el director de que guió esto. De hecho, bien loco. Me acuerdo la frase genial de un colega crítico de cine que decía: cuando el hombre llegó a la luna en el año 69, no se extrañó tanto, porque ya lo había visto un año antes en pantalla Cinerama y a todo color, que era la película que él hizo, 2001. Por eso lo enrolaron para hacer esta cosa, porque ya había hecho un trabajo maravilloso. La gente para la época, los efectos especiales siguen siendo así, pero increíble. Ahora, aquí viene lo genial. Stephen King, ¿cierto?, el amo del terror literario, que él escribió la novela El Resplandor. Fíjate que él se enojó con Stanley Kubrick, porque decía: ¿por qué uno de mis libros más perfectos tuvo muchas veces cambiadas partes de la historia innecesariamente, al parecer? Ya que no, loco, cada vez que él hace un cambio, si te has leído la novela, ahí es donde están las pistas. Cada vez que alteró la novela, donde él nos daba una señal de que sí, yo filmé la llegada del hombre a la luna. Veamos pistas, veamos Estaba pistas. ahogado. La culpa de Kubrick. That all of the things that one could imagine that Stanley Kubrick would have had to go through to fake the Apollo moon footage. And there in the movie, every time that Stanley deviated from the Stephen King novel, he deviated into those exact questions. You know, what was it like to make a deal with the U.S. government? What was it like to accidentally tell someone what you were doing and to watch them possibly have to suffer the consequences of your lack of integrity? What was it like to lie to your wife and tell her that you were doing one thing when you were doing another? What was it like when your wife found out what you were really doing? Finalmente, la historia es claramente de la culpabilidad y la locura de alguien que dice estar haciendo algo cuando en realidad en lo oculto está haciendo otra cosa. Que claramente cada vez que se desvió de la literatura original de Stephen King es donde él fue colocando todo y cada una de sus pistas. De hecho, el autor de este documental llamado Room 237, o sea, la habitación 237, habla respecto de que encaja perfectamente con los efectos especiales de la época y algunos actuales respecto al nivel de cómo se trabajó el horizonte. Lo que quiere decir que la forma en que está filmada la llegada del hombre a la luna, siendo que eran los astronautas los que estaban grabando, supuestamente tiene el mismo y perfecto estilo de uno de los más grandes cineastas en la historia del séptimo arte, por ejemplo. O sea, Neil Armstrong, de hecho, cómo trabaja los horizontes. Mira, así lo prueba. Neil Armstrong, un actor. In fact, I contend that 2001: Space Odyssey, in part, was a research and development project for the Apollo footage that was shot. And I've had Hollywood special effects people from the 60s and 70s who were front screen projection experts tell me that I absolutely have nailed the Apollo footage as being the result of front screen projection. Just go to any Apollo site and look, and you will see that they have to hide the bottom of the screen, and you can always see the set screen separation line in every Apollo footage, every Apollo image, and the video footage that has a background.
Además, Como el pueden cielo- ver, el son cielo no estilos tenía similares. estrella, que hay hartos errores. Además, eso lo hemos hablado en repetidas ocasiones, sobre todo las otras pruebas que aparecen. Hoy día tiene que ver con que por primera vez alguien se dio cuenta de que al parecer se vuelve completamente concreto en realidad. Eso lo tiene que decir usted viendo el documental Room 237, que es Stanley Kubrick, el autor de este montaje. Atención, hay un momento en la película que para mí es clave, en donde el niño, ¿se acuerdan que era como una especie de telépata, ¿cierto? Que podía hablar con espíritu y lo demás. Va caminando con una polera, un chalequito, que tiene un dibujo muy particular, que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna, y va llegando a una habitación que es la 237. No es el número del libro, que es 202, 212, es 237. ¿Por qué 237? Por un detalle muy específico y particular. Algo que se vio, algo que... The moon, the standard science textbooks said, and they still say, but now with lasers we've gotten a little better reading, but is that the mean distance of the moon from the Earth is exactly 237,000 miles. So he changed that so that you would understand that this was the moon room. So Danny stands up. He's got the Apollo 11 sweater on. He begins walking down the hallway towards room 237, and there's a key in the lock, and on the key is the words room and then the word NO, which is an old acronym for number, so room number 237, except that the only capital letters on the key are ROOM and then the N from the acronym NO, and if there's only two words that you can come up with that have those letters in them, and that's moon and room. And so on the key, the tag, it says moon room. And that is the moon room. This is where everything happens, and none of it's real. And it all has to be lied about. And you can't let anyone know what's really going on. Un niño, el de la película, con un chaleco que dice Apolo, con un cohete, se acerca a la habitación 237 cuando entendemos que en la medida, en la métrica de millas, son de 187, digamos, 1000 millas de aquí a la luna, y que obviamente cuando en el propio llavero, digamos, de la cerradura, está el acrónimo para escribir la palabra luna, es un niño con un cohete acercando a la luna en medio de la falsedad y de los fantasmas que este niño veía, que es la misma fantasía que el director habría hecho en un montaje. Pero Stanley Kubrick, ¿por qué tira estos mensajes para que el espectador más perspicaz diga, que hay algo? Un solo espectador, porque este fue el gallo que hizo este documental. ¿Para qué lo hizo? Y, no sé, para desahogarse, ¿no? Simplemente. Sí, claro. Mira, Una manera de Es decir, un mira, chiste, ¿no? Yo creo que es algo él mismo dice que al parecer Como vivió con Hitchcock. esa culpa. De hecho, murió misteriosamente cuando se cumplió, no me acuerdo cuántos años, de celebración de llegar al hombre a la luna, y cuando iban a soltar las fotos originales del lugar, fue el año que murió Stanley Kubrick. Ojo, ahora aquí la pregunta del millón es como, a ver, ya sabéis que analicemos las películas originales de la llegada al hombre a la luna y veamos si realmente eso es un montaje, se puede ver cambios de es claro que es un luces y todo lo montaje. demás. Bueno, y aquí es como, ¿dónde están las películas originales? No están nada, po. Atención con esto, se perdieron. Mira, si no puedo creerlo. ¿Qué es lo que dice ahí? Mark Hess. Obviamente, esto lo dijo el 16 de agosto del año 2006. No hemos perdido las cintas del Apolo 11. Están en alguna parte. Chucha. Lo que pasa es que aún no las hemos encontrado. Mira, están súper bien no cuidadas. estamos preocupados, tenemos toda la información, todo lo que está en las cintas está disponible de alguna forma. Amigos míos, como por la problemas película ambientales. original fue extraviada. Ellos dicen, no es que no sepamos dónde está, tiene que estar en algún La lado. quemaron. Solo que aún no la hemos encontrado. Algo que debe estar rigurosamente clasificado, como es la filmación del astronauta, en el 2000 se perdió estar en un absolutamente. Se traspapelaron 700 cajas con otra información, además ¿Qué grabaron de la encima? llegada de la luna. Y cuando hubo una cierta celebración, cantidad de años, cuando iban a lanzar las fotos que toman los astronautas, fue también el año donde muchos secretos se revelaron y también donde murió Stanley Kubrick. ¿Casualidad? Usted decida.